Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Buenos días, queridos hermanos. Hoy, lunes 25 de enero de la tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la conversión de Pablo, quien era fariseo, pero Jesús lo llamó y de perseguir pasa a ser perseguido y apóstol de la Iglesia. Oremos por los que no creen, no esperan y no te aman, para que logren encontrarse contigo un día y te amen eternamente. Con un corazón dispuesto, nos preparamos para escuchar la buena nueva de la voz del Padre Francisco Insua. Vaya a todas las naciones, hacerlas mis discípulos. Señor, aquí tú tienes hoy mi vida, dispuesta a entregarse toda a ti, para servirte, amarte, adorarte, buscando que tu reino se extienda. Hoy quiero anunciar la buena nueva y hablarles todos de tu gran amor, para que sientan cuánto les ama, brindándoles tu gozo y tu perdón. Vaya a todas las naciones, hacerlas mis discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol, fiesta con la cual finaliza en medio de la Iglesia el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Pablo, camino a Damasco, tiene un encuentro personal con Jesucristo resucitado. Era Jesús el Mesías que se le presentaba y lo tumbaba del caballo. Pablo, no conforme con perseguir a los cristianos en Jerusalén, pide letras al sumo sacerdote para ir a otros pueblos y allá perseguir también a la iglesia naciente del Señor. Pero Dios tenía un plan con él. Su nombre era Saulo, y cuando lo tumba del caballo, él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo cayó del caballo, quedó ciego, tanteando, escuchando aquella voz, se atreve a preguntar: ¿quién eres tú? Y la voz que le responde dice: soy Jesús de Nazaret. Ya Dios había suscitado en Damasco a un hombre llamado Ananías, para que cuando Pablo llegara le impusiera las manos y pudiera ver. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego en Damasco, no hablaba, prácticamente no se comunicaba con nadie. Y cuando Ananías va a su encuentro y le impone las manos, él pudo ver. Desde ese momento ya había caminado en un proceso de conversión y de perseguir a los cristianos. Ahora que se había encontrado con Jesucristo vivo y resucitado, consagrará su vida para anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio del Señor. Vamos a celebrar esta Eucaristía orando por la unidad de los cristianos, pidiéndole al Señor que desaparezca de en medio de nosotros
el cáncer de la división, que nosotros como Pablo podamos caernos de aquellas cosas que nos dan seguridad en medio del mundo, pero que muchas veces dividen nuestro corazón y nos alejan del Señor, para que viviendo solamente en Él podamos convertirnos con sinceridad y que nuestra vida, nuestras obras, palabras y acciones ayuden a ser presente esa iglesia grande de Dios en medio del mundo y a la vez edificar en el cielo nuestra salvación. Comencemos, hermanos, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y por eso hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Señor Dios, nuestro Padre, Señor Dios Jesucristo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchalo, escúchalo. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con tu Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra de tu apóstol San Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén,
Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetuosos por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude ver. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Junto a ti, Jesús, estaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces tan sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado.
Estos son los milagros que acompañarán a los que vayan creyendo. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Pablo originalmente se llamaba Saulo, era un hombre romano, era un hombre fariseo y era un hombre que amaba la ley y amaba la religión judía. Era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios, y cuando la cristiandad comenzó a hacerse presente en medio de Jerusalén en un primer momento y luego a lo largo del Imperio Romano, Saulo, como el resto de los fariseos, trataron de impedirlo. Saulo era un muchacho que le llevaba delantera a muchos en esto de anunciar el Evangelio. Era un hombre sumamente inteligente, había sido discípulo de Gamaliel, el gran filósofo en aquel tiempo, y Saulo era un hombre profundamente culto. Cuando el cristianismo surge en medio de Jerusalén y luego se va extendiendo, ese celo por la ley y ese celo por la verdad que él creía le llevó a perseguir a la iglesia del Señor. Fue Saulo el que soliviantó a la chusma cuando le dan muerte a San Esteban protomártir, aquel diácono de los 7 primeros que la iglesia consagra para la caridad. Fue Saulo el que soliviantó a la multitud para que lo apedrearan, y no conforme con eso, Saulo entraba en las casas y todo aquel que proclamara a Jesús como Hijo de Dios era motivo suficiente para ser perseguido y para perder incluso la vida. Qué difícil cuando la intransigencia guía nuestras acciones. Saulo pensaba que hacía bien. Saulo pensaba que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y Saulo, sin darse cuenta, estaba persiguiendo, estaba matando a los cristianos en nombre del mismo Dios. En medio del mundo, cuando permitimos que las ideologías o las religiones guíen las acciones de los hombres, se cometen esas mismas atrocidades. En nombre de la fe, en medio del mundo hay muchos que hacen mal. Las matanzas que propician nuestros hermanos maometanos, los musulmanes, en medio del mundo, quienes en nombre de su Dios se creen con el derecho de matar. Cuando permitimos que las ideologías políticas puedan más que el amor y la verdad, cuando se persigue en nombre de una ideología y no se detienen incluso hasta quitarle la vida, tratando de imponer una verdad miope, egoísta y a veces desfasada de la realidad. Hoy como ayer hay muchos que persiguen en nombre de su verdad y hay muchos que como al principio Saulo siembran el mal y el terror. Pero Dios para Saulo tenía una misión. Dios para Saulo tenía algo especial. Dios lo había seleccionado para que anunciara el Evangelio
en medio de los paganos. Cuando Saulo, no conforme de perseguir a la iglesia de Cristo en Jerusalén, va donde el sumo sacerdote y pide letras para ir a los pueblos vecinos y allí también perseguir a la iglesia naciente. Camina a Damasco y en un momento en el camino una luz ciega al caballo, el caballo relincha, Saulo cae a la tierra quedando ciego en el momento, y cuando Saulo en el suelo estaba ciego, escucha una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quizá tientas. Saulo se trata de parar y pregunta: ¿quién eres tú? Y la voz le contesta: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Desde ese momento, en el corazón de Saulo comenzó un camino de conversión. Saulo comienza a caer en cuenta el daño que ha hecho y cómo quizá ha perseguido a la verdadera iglesia de Dios. Desde ese momento guarda silencio y deja que lo lleven a Damasco. En Damasco había un hombre justo, amante de la ley, que se había convertido a Cristo y que se llamaba Ananías. Dios se le había manifestado a Ananías y le había dicho que Saulo iba a llegar a Damasco y que él tenía que irle a imponer las manos para que recobrara la vista. Ananías le responde a Dios: pero si él persigue a tu iglesia, y Dios le dice: anda, porque yo para él tengo una misión. Cuando Ananías se encuentra con Saulo y le impone las manos, Saulo recobra la vista y, exhortado a que se bautice y que profese la fe en Cristo Jesús, Saulo abrazará la fe en Cristo. Saulo se convertirá en cimiento de la iglesia naciente, en el último apóstol llamado por el Señor, y se convertirá en el gran predicador que ha sembrado la fe, que ha llegado a todos los rincones del mundo. Una fe en un solo Señor, una fe en un solo bautismo y una fe en un solo Dios. Por eso hoy oramos insistentemente por la unidad de los cristianos. Oramos para que desaparezca de en medio de nosotros el cáncer de la división, porque en medio del mundo han surgido diferentes creencias y religiones en torno a Cristo Jesús, en donde muchos buscan adaptar la fe a sus caprichos o necesidades. Hay que pedirle al Señor que desaparezca la división, que podamos caminar como uno a sembrar en medio de los hombres la iglesia de Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios, en donde el hombre camina a la salvación. Así como Dios tenía una misión para Pablo, y cuando lo levantó de aquella caída camino a Damasco, Pablo busca convertirse. Así el Señor para cada uno de nosotros también nos llama a la misión, y la misión es sembrar la iglesia, la misión es anunciar el Evangelio, y la misión es presentar el reino de Dios en medio de los hombres, por medio del perdón, por medio de la caridad, por medio de la misericordia. Que nuestra vida, que nuestras palabras, que nuestras acciones siembren la iglesia de Cristo y manifiesten el Evangelio de Jesús, para que brille en medio de los hombres el amor y la misericordia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, unidos en Jesucristo nuestro hermano, que habiendo ofrecido su propia vida nos consiguió la liberación eterna, y movidos por el Espíritu Santo, oremos al Padre diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo que se le dio por Jesucristo la purifique y la conduzca por caminos cada vez más evangélicos, oremos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y todos los obispos, para que manifiesten a los hombres del tercer milenio el rostro misericordioso de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que trabajen por el bien común y defiendan los valores permanentes del hombre, la justicia, el derecho, la paz y la igualdad, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres de cualquier credo o condición, para que purificados por la sangre de Cristo y por la acción de su Espíritu, marchen por el camino de la bondad y entrega, oremos. Padre, escúchanos. Por los que son víctimas del racismo o cualquier discriminación, para que encuentren en los cristianos acogida y comprensión y descubran a María como Madre, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que, alimentados por el cuerpo y la sangre de Jesús, vivamos diariamente lo que celebramos en la Eucaristía, oremos. Padre, escúchanos. Oremos por la unidad de todos los cristianos. Pidamos al Señor que todos los que hemos sido bautizados en Cristo caminemos a la unidad, que seamos un solo pueblo, una sola iglesia, que vivamos un solo bautismo y que sembremos el evangelio de un solo Señor, Jesucristo. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, pedimos de un modo especial por todos los que han fallecido víctimas del COVID, sacerdotes, obispos y por todos los fieles cristianos en medio del mundo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Atiende, Padre Santo, nuestras oraciones y súplicas, que con humildad y confianza ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy el vino y pan se nos da, es el pan de la vida y del amor. Es Jesús el Señor que se entrega en el altar, nuestro amigo, nuestro hermano, el Salvador. Danos, Señor, el vino y el pan, que sirvan de fuerzas para trabajar. Hoy el vino y pan se nos da, es el cáliz de la sangre del Señor, es el agua que da vida, que limpia y purifica, es el pozo que calma toda sed. Danos, Señor, el vino y el pan, que sirvan de fuerza para trabajar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor
Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, concédenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella misma fe que impulsó siempre a San Pablo a la predicación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicario a tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, tu novia alaban, a Él poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios,
que en esta parroquia amamos como Nuestra Señora de Fátima, San José su castísimo esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, como familia cristiana, como iglesia doméstica, nos damos un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el que nos llama a la unidad, el que nos llama a convertirnos y el que nos llama a formar una sola iglesia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Siento, Señor, que tú me hablas. Yo siento, Señor, que te puedo hablar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quieres de mí? Señor, tú has sido grande para
eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida y nuestro ser de tu amor y misericordia, y que nos concedas un día en el cielo, con la Virgen María, con San Pablo y con todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Oremos. Que esta comunión avive, Señor, en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos tumbe también del caballo. Hay muchos cristianos que viven como paganos. Hay muchos cristianos que viven alejados de la fe. Hay que pedirle al Señor que nos tumbe del caballo. Para nosotros es la comodidad, para nosotros es la apatía, para nosotros son tantas cosas que a veces nos alejan de la voluntad del Señor. Si queremos una iglesia grande, tenemos que edificarla, y no la edificamos en la pasividad. Es verdad que afrontamos la crisis del COVID, pero en la iglesia naciente muchos también perdían la vida por predicar el nombre de Jesús. En estos momentos que son tan difíciles también, estamos llamados a seguir sembrando la iglesia, no poniendo en riesgo nuestras vidas, pero sí saliendo de la comodidad y desde nuestras realidades aprender a sembrar el Evangelio de Jesús para hacer brillar la iglesia y que todos podamos creer en un solo Señor, Cristo Jesús, y que caminando en una sola iglesia hagamos presente en medio de los hombres el amor y la misericordia de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y hoy voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz que